de nuestro Dios, amén. Dios les bendiga. Si trae su celular, póngalo por favor en modo vibrador, modo estate quieto, por favor, para que no nos interrumpan mientras estamos en la predicación. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Dios es bueno? Fíjese lo que le voy a preguntar en esta tarde. Si usted fuera un árbol, ¿qué árbol le gustaría ser? Mango no, porque eso es vanidad. Amén. Si usted tuviera que ser un árbol, ¿qué árbol escogería ser? Usted con el que está ahí a su lado y dígale, ahí, a mí me gustaría ser un árbol de esto, un árbol de esto, otro. No conozco nada de botánica, hermano. A ver, ¿qué tipo de árboles tenemos aquí? Un nogal, un durazno. ¿Usted, hermano Héctor? Un roble, dice el hermano. ¿Un doble o un roble? Un roble. De este lado, ¿qué tipo de árboles? Si tú, ¿qué tipo de árbol quisieras ser, Aaron? Un hilo. Un hilo. ¿Usted, hermano, qué tipo de árbol le gustaría ser? Un manzano, dice el hermano. ¿Cuántos conocen el quelite? Ah, caray. ¿A quién le gustaría ser un quelite? No, pues no. ¿Cómo se llaman los árboles, las esas que andan rodando así en la carretera? Espinas. Bueno, me dicen voladora, otras rueda todo, y que bueno, tiene muchos nombres, ¿verdad? Tamboqui. Estamos en el libro de los Números, capítulo 17. Amén. Libro de los Números, capítulo 17. Indica con un amén cuando lo tenga. Dice, vamos a leer el versículo 1 al versículo número 8. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de sus padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de su familia por sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Versículo número 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuraron contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes le dieron varas, cada príncipe por sus casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas de Jehová, las varas delante de Jehová, en el tabernáculo del testimonio. Así vamos a leer el versículo número 7. Ayúdame a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío. Estamos delante de tu presencia, Dios mío. Hemos venido, Señor, para adorarte, Señor, para exaltarte, Señor. Padre, que la unción de tu Espíritu, Señor, sea sobre mi vida, Señor, en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense todos esos árboles y todas esas plantas. Amén. Ok, yo quiero hablarle hoy acerca de ese acontecimiento que nos habla el libro de los Números. Yo traigo una vara en mi mano, ni me creo Aarón, ni me creo Moisés, ni nada, la traigo para ilustrar, amén. Para cesar esas murmuraciones de si alguien dijo se cree Aarón o se cree Moisés, amén. Entonces, traigo esta vara para ilustrarle el pensamiento, es un pensamiento que Dios puso en mi corazón. La Biblia nos dice desde el capítulo número 16, viene hablando acerca de la rebelión de Coré, Datán y todos aquellos hombres que se rebelaron en contra de Moisés. Aquellos 250 varones que se juntaron con estos tres rebeldes, y el problema era que
Ellos decían, ¿a poco nada más Dios puede hablar por medio de Moisés y de Aarón? Y usted conoce la historia, cómo Moisés tuvo que ir delante de ellos y le dijo Moisés estas palabras a aquellos 3 hombres y todos los 250 familias o varones que lo seguían, que si ellos morían de muerte normal, como mueren todos los hombres, Jehová no estaba en el asunto. Pero si ellos morían de una muerte diferente, Jehová estaba en medio del asunto, parafraseando el texto. Ahora dice que ahí en aquel preciso momento se abrió la tierra y ellos fueron tragados vivos al infierno. Son los primeros hombres que se los tragó vivos el infierno. No murieron, a ellos se los tragó vivos el infierno. Dice la Biblia, literalmente la tierra se abrió y se los tragó. Entonces de ahí comienza y sigue todo, pasa todo ese acontecimiento. Y si nosotros seguimos leyendo en ese capítulo número 16, donde estoy hablando de la rebelión de Coré y todas aquellas cosas, ya después que la tierra se come a Coré y todos aquellos hombres que se rebelaron en contra de Moisés, dice que aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, dice, bueno, habla y dice que al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado a muerte al pueblo de Jehová. Estoy leyendo Números 16, versículo 41. Al día siguiente de que Dios se había abierto la tierra y se había tragado a aquellos hombres, que el infierno más bien se había abierto sus fauces y se había comido a aquellos hombres, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel volvieron a murmurar en contra de Moisés y de Aarón. ¿A cuántos les gusta murmurar? A nada, yo sé que no. Yo quiero decirle en esta tarde, la murmuración no es de Dios. ¿Qué es murmurar? Es hablar a espaldas de alguien. O cuando usted no está de acuerdo y no va y arregla las cosas, sino que por detrás anda murmurando, anda diciendo, y la Biblia es clara cuando dice, no andarás murmurando o chismeando en medio del pueblo. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? El problema era la murmuración. Entonces usted y yo debemos de saber que como hijos de Dios, usted no debemos de murmurar, ni usted ni yo debemos murmurar de nadie. Entonces como el pueblo se levanta una vez más en contra de Moisés y de Aarón, y vuelven a murmurar. A raíz de todo esto, es que en el capítulo número 17, que fue donde leímos, Dios le habla a Moisés y le dice que vaya y que escoja 12 príncipes, que vayan 12 príncipes, y que cada príncipe lleve una vara como esta que tengo en mi mano. Obviamente era una vara de almendro, esta me la llora en la vena azul, no sé de qué sea esta. No creo que sea de almendro, pero bueno, es una vara. Entonces dice que cada uno de estos príncipes fuera y llevara su vara y la metiera dentro a la presencia de Dios, cada vara con su nombre. Y Dios le dice en el versículo número 5, dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuraron contra vosotros. Entonces aquí vemos que ellos van y llevan esas 12 varas a la presencia de Dios. Entonces Dios dice que la vara que florezca es del varón que Dios haya escogido. El problema que había ahí con ellos, no creen que la rebelión es algo nuevo. El problema de la gente rebelde siempre ha existido. Siempre. No es algo nuevo. La rebelión no es algo del siglo XX, ni del siglo XXI, ni del siglo XIX. La rebelión ha existido desde el cielo. ¿Quién fue el primero que se rebeló? El primero que se rebeló en el cielo fue Lucifer, Satanás. Entonces la rebelión es un fruto del diablo. Entonces, por consiguiente, usted y yo como cristianos no debemos de ser rebeldes ni murmuradores. Le dice que meta las varas. Dice, y escribe en la vara de Leví, dice, escribe el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de su familia por sus padres tendrá una vara. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van y meten aquellas 12 varas. Ahora, el versículo dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Entonces, Dios le dice a Moisés y a Aarón, la vara del varón que yo escoja, esa florecerá. ¿Cómo se la figura que eran las varas? ¿Estarían verdes? No, eran varas ya secas. Era algo parecido a esto, era algo ya seco. Si usted ve allá, bueno, cuando comenzó allá el éxodo y todo, cómo aventaban aquella vara y se convirtió en serpiente y todo eso, ¿verdad? Entonces, la vara es símbolo de autoridad.
cuando la vara de Moisés, la vara de Aarón y todo es símbolo de autoridad. Entonces vemos ahí que dice que la vara que florezca, ese es el varón que yo escogiere. En el pueblo de Israel había un problema, que ellos no estaban de acuerdo con los varones que Dios había escogido. Y a veces dentro de las congregaciones hay gente, usted quizás se ha topado con gente inconforme, con gente que no está conforme con nada. Siempre tiene un mal comentario, siempre tiene algo que, aunque se haga una cosa excelente, ¿cómo estuvo? Pues más o menos. Siempre tiene un comentario negativo que decir, siempre tiene una palabra que decir, siempre hay una murmuración negativa. Difícilmente le puedes sacar un comentario positivo, difícilmente vas a poder sacar de su boca una declaración aprobatoria. Entonces Dios le dice que la vara del varón, la vara que florezca, ese es el varón a quien yo escogiere. Entonces, yo quiero hablarle acerca de cuando Dios nos escoge como personas o cuando Dios nos escoge para un ministerio. El versículo 8, que es donde quiero centrar mi plática en esta tarde, dice el versículo 8, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Cuando Moisés va y mete todas las varas ahí dice el versículo ahí, en el tabernáculo del testimonio, al día siguiente va Moisés a verificar las varas. Aconteció que al día siguiente o al siguiente día vino Moisés al tabernáculo del testimonio. He aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Llega Moisés con todas aquellas varas que había 12 varas, pero de esas 12 varas, cuando llega Moisés, él ve que la vara de Aarón es la que reverdece. Ahora, quiero que tomemos en cuenta esto. Eran 12 varas, 12 príncipes, eran personas iguales, eran 12 príncipes. Entonces Dios va a Moisés, cuando va, él ve la vara de Aarón, que esa reverdece. Ahora, la Biblia muchas veces, o gran parte de la Escritura nos compara a nosotros. La Biblia dice que usted y yo somos como ramas, o como varas. La Biblia nos dice, Romanos capítulo 11, nos habla acerca de que nosotros fuimos injertados en el olivo. Nosotros éramos ramas o varas secas, que no teníamos ningún provecho. Usted y yo vivíamos alejados de Dios, éramos algo así. ¿Usted cree que si planta eso, usted cree que dé fruto? Ni con una poca de fe. Estas eran las varas que pusieron dentro del tabernáculo del testimonio. Humanamente hablando, era imposible que ninguna de esas varas reverdeciera. Entonces dice ahí que cuando llegó Moisés a aquel lugar, llega y la vara de Aarón reverdeció. Y le decía que Dios nos compara a usted y a mí como ramas, como varas. Romanos nos habla acerca cuando Pablo diserta acerca de que fueron desgajadas las ramas originales y fuimos injertados nosotros en el olivo, hablando de cómo los gentiles fuimos injertados en la salvación o en Cristo Jesús. Éramos ramas secas, no teníamos ningún fruto. ¿Cuáles eran nuestros frutos? Nuestros frutos eran pecado, era muerte solamente nuestros frutos. Pero cuando entramos allá al olivo natural, nosotros reverdecimos. Fuimos injertados en aquel olivo. La Biblia nos dice, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, también nos habla acerca de la vid y los pámpanos. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano ahí habla de que no está en él, no lleva fruto, pero el que está en él lleva fruto y vuestro fruto permanece. La Biblia nos habla, y bueno, sigue diciendo algunas cosas, entonces nos habla de que nosotros somos ramas en aquella vid o en aquella situación. Entonces yo quiero que tome en cuenta eso, que cada uno de nosotros, así como la vara de Aarón, al hombre o la mujer que Dios ha escogido, debe reverdecer. Dice ahí el versículo 8, volvemos al 17:8 de Números, dice que cuando llegó, he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Era una vara seca,
y habían reverdecido. ¿Qué nos habla esto? Que hubo un cambio de estado en aquella vara. Era una vara seca y ahora había reverdecido, había vuelto a agarrar color verde. ¿Qué nos enseña esto? Que el hombre, la mujer que Dios escoge, es aquel hombre, aquella mujer que hay un cambio, una transformación en su vida. Hay un cambio, una transformación. Usted y yo éramos una vara como esto, algo seco, sin ningún fruto. Sáquele sombra, sáquele un fruto de esta vara, no lo da. Pero cuando va al tabernáculo del testimonio, hablando del tabernáculo del testimonio en nuestros tiempos, cuando va a la presencia de Dios, aquella vara reverdece, hablando del cambio, la transformación que Dios hace en la vida del hombre, en la vida de la mujer, cuando se acerca a la presencia de nuestro Dios. Había 12 varas, pero una vara fue la que reverdeció. ¿Qué nos dice esto? Que no toda la gente que viene a la iglesia hay un cambio verdadero sobre su vida. No todos los que están aquí adentro son cristianos verdaderamente. No todos son cristianos verdaderamente. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que cambiar tu estado carnal, tiene que cambiar nuestro hombre animal, como dice la Escritura. Nuestra vara tiene que reverdecer, tiene que dejar de estar seca y tiene que venir el color verde, reverdecer, volver a estar verde. ¿Y por qué dice volver a estar verde? Porque cuando estuvimos en los planes de Dios, nosotros éramos santos. Cuando estuvimos en el pensamiento de Dios, en los planes de Dios no estaba crear una raza caída. En los planes de Dios no estaba crear una raza pecadora. Cuando Dios hizo su plan original, Dios tenía formar una raza santa, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Esos son los planes que Dios tenía en un principio. Pero usted y yo sabemos que el diablo, esto fue lo que nos hizo el diablo. El diablo te secó, el diablo secó mi vida, el diablo secó la obra maravillosa que Dios había planeado en un principio para nuestra vida. Y fuimos una rama seca, como las de estos 12 príncipes. Pero la Biblia dice que la vara de Aarón reverdeció. ¿Usted verdaderamente ha reverdecido? ¿O sigue seco? 1, 2, 3, probando. ¿Usted verdaderamente reverdeció? ¿Ha habido un cambio en su vida? ¿O sigue siendo el mismo viejo? ¿Sigue siendo la misma vieja? Porque a veces en la iglesia son los mismos viejos, las mismas viejas criaturas.